Continuamos con más en Acción 10 en la mañana y en nuestro segmento de debates y soluciones. Vamos a hablar de temas sensibles para la economía nicaragüense, costo de la canasta básica, también los rubros que han tenido crecimiento en estos primeros meses del año, como es las remesas que provienen de Estados Unidos, de España y de algunos otros países centroamericanos donde están muchos hermanos nicaragüenses y que están enviándole a sus familiares esas remesas que representan un oxígeno para la economía nicaragüense, y de igual manera del precio del combustible. 3 puntos muy importantes para conversarlos con nuestro invitado hoy día allí. Así es, Jocelyn, ya se encuentra vía Zoom Welvin Romero, quien es economista independiente, quien nos va a estar hablando sobre estos 3 aspectos: las remesas familiares, el precio de los combustibles y por supuesto la canasta básica, que ha ido acelerándose a precios ya, según algunas organizaciones de defensa de los consumidores, más de 17,000 córdobas, una situación que prácticamente la gente dice que es inalcanzable poder costearla. Muchas gracias, don Welvin, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Jimmy. Buenos días, Jocelyn. Muchas gracias a ustedes por invitarme. En el caso del costo de la canasta básica y también de los combustibles, hemos hablado en muchas oportunidades de este tema y sobre el que se debe de hacer. Me gustaría que conversáramos sobre justamente eso. Mucha gente ha planteado la posibilidad de un diálogo económico y alternativas de solución que puedan incluir consensos entre distintos grupos, distintos sectores que tienen mucha relevancia en este tema, y también que puedan incluir nuevas políticas públicas. Vemos como otros países ya han implementado ciertas políticas para el tema del precio del combustible, para el tema de transporte, etcétera. En el caso nuestro, ¿qué se debe de hacer? Obviamente de que la canasta básica está aumentando y las expectativas son de que continúe aumentando. La guerra en Ucrania está planteando coincidencia entre todos los analistas que saben mucho de esto, que la inflación va a continuar. Aparentemente los últimos sucesos que se están desarrollando en esa guerra indican de que esto va a continuar y que por consiguiente ese análisis de que la inflación internacional va a continuar incrementándose nos va a golpear a nosotros. Y eso obviamente tiene impacto sobre la canasta básica. Y estamos hablando de rubros que son sensibles. El otro día leía al coordinador de la UNAC y de CONAGAN. Él afirmaba de que ellos están esperando un aumento sustancial en el precio del maíz por el efecto sustitución del maíz amarillo que se produce en Ucrania y que seguramente este año no se va a levantar. También hay afectaciones en el lado ruso, que es el otro gran productor de maíz en el mundo. El precio del trigo está aumentando, el precio de los combustibles se ha mantenido en sub y baja, pero en niveles bien altos. Y la expectativa es que continúe al alza. Eso obviamente va a tener un impacto negativo sobre los precios en Nicaragua, y Nicaragua necesita prepararse. Y el problema que se observa es que no hay nadie que esté tratando de discutir o de plantearse alternativas a ese crecimiento de los precios que tenemos. Bueno, el año pasado ¿sí? Lo escuchamos. El año pasado los alimentos aumentaron más de 14% y toda la canasta aumentó 11%. Ahorita el dato que tenemos es a enero, todavía no se ha publicado febrero y marzo, pero lo que tenemos es que en enero aumentó 1,7%. Enero siempre es un mes que todavía el aumento de precios es alto todos los años. Sin embargo, si esa tendencia se mantiene, desde mi perspectiva va a ser más alta en los próximos meses, estaríamos hablando de un aumento de la canasta de más de 20% este año. ¿Se puede hacer algo por parte de las autoridades, por ejemplo, para evitar una alza en el precio del aceite, ya que lleva 2 semanas consecutivas que ha aumentado 10 córdobas? Son 20 córdobas que ya están asumiendo las familias en este producto que es de suma necesidad para cocinar. Otro de los productos que forman parte de la canasta básica que ha ido en incremento es el pollo. Pollo se cotiza más de 47 córdobas, incluso a 50 córdobas. ¿Qué se debe hacer en ese sentido? Porque estos productos son importados y se le graban impuestos para poder distribuirse acá en el país a nivel local. Sí, mire, en el caso del aceite fue el producto que más aumentó el año pasado. Estamos hablando de que el aceite aumentó 64,8% el año pasado. Y este año continúa al alza, como usted bien lo afirmaba.
nosotros tenemos alternativas. Se ha planteado de que Nicaragua, con la palma africana, se está constituyendo en un gran exportador de aceite crudo y tenemos capacidad de refinamiento en el país desde siempre. El problema es que eso está como en régimen especial fiscal, es decir, es zona franca. Y por consiguiente, de acuerdo a las leyes de Nicaragua, ese aceite no se puede vender en Nicaragua. Lo que estamos haciendo es exportándolo y luego lo importamos. O sea, no tiene ningún sentido. Deberíamos de pensar en hacer algo especial mientras dure este problema para intentar de que el aceite internamente baje de precio. Y así hay varios productos en los que podríamos estar hablando de alternativas que tenderían a reducir el impacto que estamos teniendo. Por ejemplo, el pollo, que es otro problema que estamos viviendo. Recuerde que en Nicaragua dejamos de consumir carne de res porque tiene precios prohibitivos por encima del precio que nos pagan por exportar carne de primera, y el pollo se ha constituido en la alternativa de proteína, de consumo de proteína animal para la familia nicaragüense. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos mediante el cual podemos meter al país pollo producido en los Estados Unidos libre de impuestos, y eso podría abaratar sustancialmente ese precio. El arroz, por ejemplo, el año pasado aumentó 12,8 y este año se mantiene al alza. Si nosotros exportáramos de Estados Unidos, estamos hablando de que al mayorista sus costos más ganancias los debería estar dando a un poco más de 10 córdobas. Sin embargo, estamos pagando 18 y hasta 20 córdobas por la libra de arroz. En el caso de los combustibles, ¿cuáles serían las alternativas, además de las medidas que ya han tomado las autoridades de nuestro país? ¿Y cómo usted valora justamente esas medidas? Mire, en la situación actual de Nicaragua, yo tengo muchas dudas sobre las posibilidades de que se mejore la situación subsidiando directamente el consumo de combustible. Recuerde que los que ganamos menos en el país no consumimos directamente gasolina, la consumimos por medio de los costos de transporte de los bienes que compramos. Yo pienso de que deberíamos de tratar de estructurar un sistema de compensación a la familia. Esto ya se está haciendo en 5 países de Latinoamérica. Bolivia, por ejemplo, está impulsando un sistema de compensación. Colombia, un sistema de devolución a la familia. Y eso perfectamente lo podríamos hacer en Nicaragua. Es complejo, pero facilitaría que las familias pudieran consumir con menos problemas que los que tienen hoy los bienes básicos. Y finalmente el tema de siempre, pues ajustar los salarios. Yo sé que hay mucha resistencia en el país a aumentar los salarios, y básicamente la resistencia se origina en la forma en que vemos la economía. Las concepciones, desgraciadamente la economía no es como las matemáticas, depende de qué concepción tiene usted, qué anteojo tiene puesto. Usted ve que los salarios no se deben de aumentar porque hay que generar más ganancias para que haya más inversión, aunque eso no ha pasado en ningún país del mundo, o bien pensar de que se necesita ajustar los salarios para que las personas puedan demandar productos. Don Welby, se prevé que continúe aumentando el precio de los combustibles. Prácticamente ya la gasolina super estaría superando los 50 córdobas. ¿Qué se podría esperar este domingo? ¿Una nueva alza? Prácticamente los consumidores dicen de que ya no aguantan estar asumiendo cada semana alzas, pero no es solo por el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania que ha empezado a verse estas alzas, sino que desde tiempo atrás dicen que ya no logran sostenerse económicamente. Mire, lo que tenemos que asumir como país es que el mundo cambió sustancialmente. O sea, las condiciones que habían a diciembre del año pasado son totalmente distintas. En Europa ya se está hablando de sancionar los combustibles. Eso va a implicar un aumento en el costo del combustible. Y la posibilidad de desarrollar energías alternativas es de largo plazo, no es algo que se pueda resolver en el muy corto plazo.
el combustible va a seguir aumentando. El consumidor tiene un problema para poder acceder al combustible porque su ingreso no le da. Si usted aumenta el ingreso, obviamente él va a tener menos problemas que los que tiene ahora para poder consumir. Recuerda de que en el PIB medido como gasto, en la parte del consumo de la familia representa más del 70% del Producto Interno Bruto. Y eso es extremadamente relevante. Es decir, lo que sostiene el PIB en Nicaragua es el consumo de la familia. Por consiguiente, deberíamos de tratar de mantener ese consumo, de forma de que sea posible que las familias accedan a esos productos y que la demanda no se caiga. Estamos hablando de que el consumo de la familia representa el 74,7% del Producto Interno Bruto. Welvin, en el caso de las remesas que han representado y representan en la actualidad un rubro importante para la economía nicaragüense, han crecido, ¿podría mantenerse este flujo? ¿Y qué tan relevante es la administración idónea de las remesas? O si podría, por ejemplo, depender Nicaragua solamente del flujo de las remesas provenientes de países como Estados Unidos, España y Centroamérica. Casualmente, el mecanismo de compensación que la sociedad nicaragüense está encontrando para mantener sus niveles de consumo son las remesas familiares. El año pasado las remesas representaron más del 17% del Producto Interno Bruto. Este año tenemos datos a febrero, tenemos una tendencia al alza de las remesas familiares. En enero, con respecto a enero del 2021, aumentó 24%. Y en febrero aumentó 31%. El acumulado nos da un aumento de 28,2%. Eso implica de que si esa tendencia se mantiene, estaremos recibiendo 2.700 millones en remesas familiares. El año pasado fue 2.150. Eso le da una idea de las proporciones de las que estamos hablando en términos de compensación de los ingresos bajos de la población. Por otro lado, ¿sí? Sí, lo escuchamos. Por otro lado, la escasez de ingresos que tiene nuestra población genera de que el pastel que tenemos sea extremadamente pequeño. Es lo que en algún momento los economistas a nivel mundial estaban discutiendo sobre las trampas de la pobreza o el equilibrio de bajo nivel. Y eso lo que básicamente implica es que el ingreso del país es tan bajo que no da para que se produzcan procesos inversionistas relevantes. Una de las interrogantes es, este año usted dice que podría estar creciendo las remesas familiares a 2.700 millones de dólares, pero ¿qué tanto aportan a la economía familiar las remesas? Porque muchas veces se utiliza para temas de medicamentos, temas de mejoras en la vivienda, temas de educación, temas de ocio, temas de complementar para el costo de la canasta básica, pero lo ideal, ¿cómo sería utilizar las remesas que envían los nicaragüenses? Porque incluso se habla de entre 100 a 300 dólares mensuales que se envían desde Estados Unidos, ya sea desde España o otro país centroamericano. Mire, un tema que se ha discutido mucho alrededor de las remesas es que básicamente las remesas se utilizan para el consumo de la familia. Como usted decía, en medicamentos, en complementos de la canasta básica o en la compra de bienes duraderos. Es decir, camas, televisores, roperos, cocina, etcétera, ¿no? Sin embargo, también se ha discutido mucho cómo podríamos hacer de que esa cantidad de remesas vengan y se conviertan en inversión. ¿Cuál es el problema? El problema es que mientras las familias tengan ingresos extremadamente bajos, por ejemplo, salarios por debajo de la línea general de pobreza, la gente va a seguir utilizando el ingreso que tiene para comer y para tratar de vivir un poco mejor, para mejorar su calidad de vida. En la medida de que logremos de que las personas con el ingreso proveniente de su salario puedan tener una calidad de vida decente, podríamos impulsar mecanismos para que ese nivel de remesa se convierta en inversión. ¿Y cómo se estaría traduciendo esa cantidad que podríamos estar alcanzando al finalizar este año 2022? 2.700 millones de dólares. Un
una mayor ola migratoria de nicaragüenses buscando mejores oportunidades de vida, o los nicaragüenses están teniendo mejores oportunidades de vida o mayores ingresos en esas naciones donde han decidido migrar? Mire, la respuesta a eso es compleja. En primer lugar está la ola migratoria, o sea, los nicaragüenses nos estamos yendo en masa a tratar de trabajar en otro lugar. O sea, básicamente, por ejemplo, ir a cortar café en Costa Rica te genera un ingreso de $517 y te dan la comida y te dan la dormida. O sea, obviamente de que si yo soy cortador de café en Nicaragua y tengo la posibilidad de irme a Costa Rica a cortar café allá, me voy a ir. Y no estoy hablando de cosas que no están sucediendo. Los productores han estado planteando de que en algunas zonas del país ya hay escasez de mano de obra. En Nueva Segovia es obvio de que hay un proceso migratorio bastante destacable. Eso no lo vamos a detener mientras, vuelvo a repetir, el ingreso de nuestra gente sea extremadamente bajo. Y en lo económico, ¿cómo nos afecta que más personas estén buscando mejores oportunidades de vida en otras naciones? Y dicen algunos que estamos quedándonos prácticamente sin capital humano. Mire, la fuerza de trabajo es un factor de producción, es uno de los factores importantes de producción. Por consiguiente, en la medida que usted tiene fuerza de trabajo, en esa medida su capacidad de producir es mayor que la de otro país que no tiene población. En ese sentido, la migración de nuestra fuerza de trabajo, en principio, es un problema serio que deberíamos de estar intentando resolver. Si a eso le agrega de que nosotros educamos a esa población, muchos de ellos, de hecho, los que se van son la gente más calificada, nosotros le educamos para que se vaya a otro país a hacer cualquier cosa y desperdiciamos toda la inversión que hicimos en el desarrollo de capital humano. Por otro lado, tiene problemas de desintegración familiar. Normalmente el que se va es el jefe de hogar porque está intentando garantizar ingresos en la familia que les permitan vivir. Muchas veces se quedan los adolescentes solos, otras veces se quedan niños con las abuelas. Y eso, cualquier similitud con la vida real no es mera coincidencia, y eso tiene implicaciones bastante serias en el traspaso de valores de las generaciones que ya vamos para el otro lado con respecto a las generaciones que están desarrollándose. Don Welvin, vamos a leer una serie de comentarios que nos están haciendo a través de nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos comenta uno de los amigos televidentes que nos ve dice en Huaspán, Río Coco: muy bueno el tema que se está abordando el día de hoy, pero ¿quién es que regula el precio? Acá del pasaje ya está costando 700 córdobas y el galón de aceite vale 300 córdobas. ¿Cómo podemos tener un respiro económico ante estas alzas, tanto en el pasaje como en algunos productos que integran la canasta básica? Es casi la pregunta que le hacíamos al inicio. ¿Qué políticas deben de implementarse para no seguir golpeando el bolsillo de los nicaragüenses? Mire, además de las que ya le decía, nosotros tenemos un problema de comportamientos monopolistas en los mercados de los bienes básicos. Una medida adicional que podemos tomar y deberíamos de tomar, porque las leyes de Nicaragua sí lo indican, es reducir la capacidad de control de mercado que tienen algunos ofertantes, de forma de que los precios no suban tan vertiginosamente como lo que estamos observando. Además de eso, pues está el tema del ingreso, además de eso está mejorar el funcionamiento de las cadenas de valor, tratando de aprovechar los mercados que nos están ofreciendo productos a menores precios. Yo no me explico cómo es posible de que nosotros estamos importando un poco más del 30% de arroz de los Estados Unidos, y el Tratado de Libre Comercio nos permitiría importar mucho más. Obviamente esto va a afectar nuestra soberanía alimentaria. Sin embargo, es el mecanismo que podríamos utilizar para hacer de que la producción nacional se venda a precios adecuados. Nos comentan también si sería correcto aumentar el salario para solucionar la situación económica de muchas familias, o bien que los empresarios bajen el precio de algunos productos que integran la canasta básica. ¿Qué tan viable serían estas dos propuestas?
Yo estoy totalmente de acuerdo que los salarios hay que subir. Nicaragua tiene los salarios más bajos de Centroamérica y efectivamente tiene el PIB más bajo de todo Centroamérica. Ese es algo que se ve con otros anteojos y entonces el punto que hacen es que si aumentas los salarios y no hay producción, entonces ¿qué va a suceder? Vas a provocar inflación. Y la primera clase que un economista recibe, la primera clase, el primer día, es de que si vos aumentas la demanda, el precio va a subir y se va a aumentar la oferta. Aumentando la oferta, vos mejorás el salario. Y ahí tenemos pues una solución. Hay que aumentar los salarios. No es posible que nuestros productores nos vendan a precios internacionales o por encima de los precios internacionales los bienes de la canasta básica y nos paguen salarios por debajo de la línea de pobreza. O sea, es un total contrasentido. Welvin, sus recomendaciones de cierre sobre el ABC que se debe de considerar para estos temas tan importantes para la ciudadanía nicaragüense. Le hablaba yo al inicio de la posibilidad de un diálogo económico multisectorial. ¿Usted ve esa posibilidad como algo realmente importante a corto o mediano plazo? ¿Y qué temas se tienen que abordar o con qué fondos se tienen que abordar en este diálogo económico en la medida de que esto fuese posible? Mire, obviamente la máxima de que dialogando se entiende la gente es algo que deberíamos de aplicar en Nicaragua. Yo soy un férreo defensor de que Nicaragua, uno de los problemas más serios que tiene es la falta de unidad nacional. Nosotros hemos vivido desde siempre en discordia entre nosotros mismos y eso ha permitido de que nuestra capacidad productiva se deteriore. Obviamente que es una alternativa de mucha significancia de que los nicaragüenses nos pudiéramos sentar a discutir sobre el futuro económico de Nicaragua. Sin embargo, como se ven las cosas en este momento, no pareciera que esa fuera la tendencia. ¿Se tendría que hacer este diálogo económico y en qué momento? Debería ser ya, o sea, debería ser ya en función de intentar desarrollar políticas alternativas para enfrentar lo que se nos viene en términos de inflación, en términos de problemas de abastecimiento, probablemente de combustible. Recuerde que Rusia es un gran productor de combustible. Si al final se termina embargando el petróleo y el gas de Europa, el mundo va a enfrentar un problema energético serio, pues independientemente de todas las vueltas y revueltas que pueda dar el presidente Biden. A mí me llamó mucho la atención de que en un momento en que se estaban llegando a acuerdos de cese al fuego, Ucrania haya atacado un depósito de combustible en territorio ruso, pues como que no quieren que la cosa se acabe. Y eso obviamente genera mucha inestabilidad a nivel mundial. Entonces Nicaragua debería de estar intentando desarrollar medidas alternativas a las que ya conocemos en función de que el efecto de todo este problema sea menos en el país. Gracias, Welvin, por habernos acompañado, como siempre, hablando de temas de gran importancia en la economía nacional. Para ese momento de hacer una pausa comercial. Muchas gracias, Welvin.